Eh, y bueno, creo que aquí esto voy a pasarlo muy rápido porque para dar espacio a algunas preguntas, ¿no? La capa límite es un fenómeno también aerodinámico muy importante, propuesto y descubierto por Ludwig Brandt, en este grupo que les comentaba que formalizó y le dio ya más sentido científico a esta naciente disciplina mecánica de la aerodinámica, ¿no? Es muy importante lo que pasa en las primeras décimas de milímetro en la piel del objeto respecto al flujo. Eh, Eso explica, por ejemplo, las pelotas de golf, por qué tienen estas pequeñas depresiones para activar la capa límite y postergar lo que sucede, pues, que es la separación, que genera mucho arrastre. Y entonces una pelota de golf que tiene estas pequeñas depresiones retrasa la separación y produce menos arrastre, por lo tanto una pelota de golf con este diseño viaja más lejos que una pelota de golf totalmente lisa, cosa que otra vez es bastante contraintuitiva, ¿no? Porque podríamos decir, ¿y cómo hago para que la pelota llegue bien lejos? Bueno, la voy a pulir, la voy a encerar, la voy a dejar chillando para que cuando viaje por el aire llegue más lejos. Pero no, lo que es ligeramente rugoso es más eficiente. ¿Por qué? Por este fenómeno de la capa límite. Lo que sucede en el micromundo de las primeras décimas de milímetros o centésimas de la piel del objeto con el flujo de aire en este caso, es fundamental para el rendimiento del objeto. Entonces, lo micro se manifiesta en lo macro. La capa límite es un concepto bastante importante. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas turbinas tienen, por ejemplo, generadores de vórtices o lo que se podría llamar energizadores de capa límite para retrasar en la medida de lo posible la separación. Porque la separación es la pesadilla del aerodinámico, ¿no? Del ingeniero aerodinámico, cuando el flujo ya no sigue al diseño. Dice, un ratito, yo ya no puedo seguirte con tu curva que tú me quieres llevar por allá, yo me voy por acá porque las leyes de la física me impulsan. Entonces, está en cómo persuadimos, convencemos, seducimos al flujo a que se siga pegando a la forma que le hemos diseñado, y eso también tiene que ver con la capa límite y con la rugosidad de la superficie, que cierta rugosidad es deseable para que se adhiera mejor y se evite esta separación en la que ya el flujo sigue su camino, ¿no? Y se pierde el diseño, ya no importa. Por ejemplo, aquí este perfil aerodinámico con un ángulo de ataque exagerado ya genera separación y mucha turbulencia. Aquí vemos un Citroën de los antiguos, que la separación se produce aquí, más o menos por donde está el conductor. Si tuviéramos alguna estrategia de textura en ese techo para que se retrase la separación hasta por aquí atrás, ganaríamos mucho, porque la succión que se está produciendo aquí por la separación es muy grande, ¿no? Y eso se traduce en más arrastre y eso se traduce finalmente en más combustible, ¿no? Podríamos viajar con el acelerador un poquito menos apretado si tuviéramos la separación retrasada hasta aquí. Entonces la capa límite es muy importante porque podemos retrasar esto que es la separación del flujo, que es para nada deseable en aerodinámica, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, estas cintas con los generadores de vórtices en las turbinas justamente del Parque Eólico Marcona antes que las instalaran. Son como tiras con pequeñas cuñitas, cuadritas, para hacer que se mezcle el flujo y se retrase la separación. En una época también estaban en las alas de los aviones, en los 90s. Ahora no sé, ya no las he vuelto a ver, por algún motivo ya no las usan. Deben haber descubierto alguna cosa, pero si ustedes se fijan en la próxima vez que se suban a un avión, verán que también la parte superior del ala tiene una textura, bueno, no se puede tocar, ¿no? Pero a la vista se ve como si fuera una lija, una cosa no pulida, para que haya también esta textura. De repente han reemplazado estos generadores de vórtices por una superficie rugosa, ¿no? Otra cosa importante en las turbinas eólicas como fenómeno aerodinámico son los vórtices en las puntas. Eh, Tenemos una presión alta, relativamente alta abajo, bueno, al frente. En el caso de acá estamos viendo un ala de avión, ¿no? Que es más o menos comparable con una una pala de turbina eólica, con la diferencia de que la turbina eólica pues tiene torsión porque es giratoria, mientras que el ala de avión es lineal, ¿no? Viaja lineal. Entonces tenemos
mayor presión en la parte inferior, en el caso de la turbina eólica en la parte frontal, y menor presión en la parte posterior, o en el caso del ala de avión en la parte superior. Entonces, no hay mezcla hasta que nos aproximamos a la punta del ala o de la pala, y ahí, si llegamos al extremo, bueno, la parte de mayor presión va a volcarse sobre la parte de menor presión, y se va a generar pues una, una velocidad tridimensional, digamos, ¿no? Va a empezar a generarse un vórtice, un rulo, como se ve aquí también en esta foto, aquí justo en el Jorge Chávez, aterrizando, se ve este tirabuzón ahí de turbulencia o de vórtice en la punta del ala, a pesar de que tiene esto que se llama pues los winglet, ¿no? El que reduce el vórtice, pero no lo evita del todo. Ustedes han visto los aviones actuales tienen las palas al final curvadas hacia arriba. Eso es para reducir pues estos vórtices de punta, que finalmente se traducen en mayor arrastre y eso es más combustible, más dinero, ¿no? Entonces las palas, las turbinas eólicas también tienen este efecto y eso forma parte de la realidad de la turbina eólica y por lo cual no podemos llegar pues ni aproximarnos al límite de Betz, ¿no? Porque también tenemos vórtices en la punta. Y aquí hay algunos videos que tal vez ustedes ya pueden ver con detenimiento, cómo se generan los vórtices. ¿Y por qué es tan importante también la aerodinámica? Porque finalmente, si conocemos las velocidades del viento aparente, el viento como resultante, que llega a cada segmento de la pala, podemos calcular las fuerzas aerodinámicas y con eso calcular naturalmente la potencia que se está generando pero también podemos calcular las fuerzas mecánicas a la cual se está sometiendo a la pala, ¿no? Como hemos visto en el video de Marcona, cómo se curva la pala hacia atrás, porque, bueno, está pues sometida a un momento flector que la está doblando. Y eso es producto de toda la sumatoria de fuerzas aerodinámicas que están afectando a la turbina, ¿no? La pala. Entonces es muy importante para determinar también cómo construir la pala, cómo fabricarla, ¿no? Con qué material. El material típico que se usa son los compuestos o fibra de vidrio, que se llama popularmente, o que es un material compuesto de fibra de vidrio con alguna resina. También puede ser fibra de carbono con resina epóxica, que es el material compuesto, tiene múltiples ventajas para esta aplicación porque tiene una mucho mayor resistencia específica, ¿no? O sea, resistencia por unidad de peso. El acero tal vez resiste más que la fibra de vidrio, naturalmente, pero pesa muchísimo más. Entonces, si hacemos la resistencia por unidad de peso, la fibra de vidrio o el material compuesto le gana largamente al acero. Además de ser mucho más fácil de fabricar para fabricar piezas complejas con curvas y contracurvas, también es inmune a la corrosión, pues la fibra de vidrio se puede degradar por otros efectos, pero se puede, para ese caso, proteger. Entonces, tiene múltiples ventajas, es muy resistente a la fatiga, que es importante también en este caso, la solicitación mecánica oscilante. Entonces, por lo general, bueno, de hecho, todas las palas de las turbinas eólicas se fabrican con material compuesto, ¿no? O léase fibra de vidrio. Actualmente, con este crecimiento cada vez mayor de las turbinas, se está entrando ya a producirlas con fibra de carbono, porque cuando la pala es muy, muy grande, ya vale la pena usar la fibra de carbono, porque tiene ya una justificación económica. Es más costosa, pero para grandes tamaños, los números indican que vale la pena construirla con fibra de carbono. Por supuesto, también tenemos que tener en cuenta la corrosión para proteger la turbina, porque la turbina está expuesta a la intemperie. Si no diseñamos teniendo en cuenta la corrosión, bueno, la turbina se va a desaparecer, como aquí se ven estas estructuras que se están desapareciendo por efecto de la corrosión. También importante considerar que los polímeros, los plásticos se degradan, tenemos que proteger las palas con capas de pintura o con estabilizantes, para que no la radiación ultravioleta o inclusive el ozono pueda dañarlas, ¿no? Bueno, podemos también ver finalmente cómo tratar la energía eléctrica que producen estas turbinas eólicas para que sea finalmente aprovechable. Y eso depende de la escala del aprovechamiento, si es una pequeña turbina, mediana o grande, ¿no? Entonces,
las turbinas pequeñas, por ejemplo, las que están instaladas allí en Paracas, esas turbinas de 3 kilowatts, están diseñadas para cargar baterías, ¿no? Baterías a 48 voltios, o sea, 4 baterías puestas en serie. Esas turbinas entonces se conectan a la batería vía un controlador, rectificador. Lo primero que hace este dispositivo es convertir la corriente alterna trifásica que produce el generador de la turbina eólica en corriente directa. Y luego, a través de una lógica PWM, o sea, de modulación de pulsos, dirigir la potencia a la batería o a una carga de disipación. Si cuando la batería está descargada, le dirige toda la potencia, salvo que haya que dosificar porque puede ser excesiva, le dirige toda la potencia a la batería, y cuando la batería ya empieza a estar cargada, bueno, ya empieza a dirigir la potencia a una carga de disipación. Porque lo que no podemos hacer es decirle a la turbina, no quiero tu energía, te desconecto, ¿no? Como se hace con un panel solar, ¿no? Dicen, bueno, ya se cargó la batería, el controlador fotovoltaico dice hasta aquí nomás, te pongo en stand-by, ¿no? No quiero tu potencia. En el caso de la turbina no podemos hacer eso porque si le decimos te voy a descargar, la turbina se va a embalar. Va a llegar a un régimen de revoluciones muy, muy alto. Se puede dañar, va a vibrar, va a hacer mucho ruido. Y además cuando vayamos a querer conectarla nuevamente, la turbina va a estar a una velocidad altísima y va a generar un voltaje muy, muy grande que va a causar un impacto eléctrico en toda la instalación. Entonces tenemos que mantenerla así como un caballo con las riendas jaladas, o le está dando trabajo o le carga la batería o disipa la energía en una carga generando calor, ¿no? Pero siempre tiene que estar con trabajo. Si no, hay problemas. Por eso incluye una carga de disipación. Y ese es el esquema para turbinas, digamos, hasta 5 o 10 kilowatts, ¿no? Turbinas mayores ya podemos regularlas con conexión a red, por ejemplo. Esta es una turbina bastante antigua, porque esta tecnología ya no se usa mucho. Todavía se usa en algunos casos, pero ya es menor, ¿no? Lo que se llama conexión directa a través de un motor asíncrono convertido en generador. Entonces es una conexión bastante rígida con la red, y se regula con la pérdida aerodinámica del rotor, ¿no? Llega un punto en el que el rotor entra en pérdida y ya no genera más potencia. Pérdida significa cuando hay separación, ¿no? Ya el rotor ya no se le permite girar más rápido, entonces el ángulo de ataque aumenta y empieza a producir turbulencia, pérdida, ¿no? Así se regulaban las turbinas eólicas hasta los años 90. Pero a partir de entonces los parques eólicos ya no funcionan así, funcionan con interfaces sofisticadas de electrónica de potencia, que hacen una intermediación completa, lo que se conoce como una interfase AC-DC-AC o back-to-back, ¿no? Es aquí, como vemos esquemáticamente, tenemos el rotor, el generador podría ser de imanes permanentes, un generador síncrono que se llama, ¿no? Esa energía eléctrica variable en frecuencia y voltaje, porque el rotor está variando en velocidad con el ir y venir del viento, se rectifica, se convierte en corriente directa, se filtra con algún condensador y luego se genera nuevamente. O sea que es una fase AC que se convierte en DC y luego ese DC se convierte en AC nuevamente, pero es una corriente alterna ya compatible con la red eléctrica. Este inversor que está convirtiendo la corriente continua en corriente alterna, lo hace mirando a la red, lo hace con las condiciones de la red, con el voltaje, la frecuencia y la fase de la red para poder despachar esa energía eléctrica a la red. Entonces son consolas de electrónica bastante complejas, pero que se justifican porque le sacan mejor provecho al recurso eólico y son también más amables con la red. Ya no hay este impacto tan importante cuando se conecta una máquina, digamos, con un generador asíncrono y le empuja la energía a la red de manera muy brutal, ¿no? Eso lo hace de manera inteligente, dosificada, con una electrónica mucho más sofisticada. Aquí vemos, por ejemplo, lo que les comentaba, una turbina de las más grandes que he visto, 13 megavatios, ¿no? Es impresionante, 220 metros de rotor. O sea que cada pala pues mide 115 metros seguramente, ¿no? Es impresionante el tamaño no 115 no, sino 105 metros o sí,
o 100 metros, 105 metros, porque hay una cantidad de metros que se van en el núcleo, ¿no? En el hub o bocamasa o buje. Es una máquina de General Electric, que es un gigante de la industria eléctrica, una empresa muy antigua, que nació pues con Edison. Y esta también es una máquina, como vimos en alguna ilustración anterior, de accionamiento directo, ¿no? El rotor gira en conjunto con el generador. Entonces, imaginan el tamaño de esta máquina. Esta máquina, por supuesto, ya no está diseñada para operar en tierra, está más bien destinada al ámbito offshore, ¿no? Para instalarla en el mar. Y aquí algunos videos que ustedes pueden también ver del Parque Eólico Marcona, en él, hay algunos videos interesantes. Acá estaba el Statoil, fíjense, me lo perdí. Acá está el video que yo quería mostrarles, pero ya lo vimos. Aquí hay unos antivideos, que yo le llamo antiejemplos, los que les comentaba de iniciativas poco serias que dicen, por ejemplo, ¿no? La potencia del Safonian es 2.3 veces la potencia convencional. ¿Por qué? Porque tiene un no sé qué cosa. Bueno, esto es un absurdo y siguen insistiendo en esto, parece mentira. Deben tener mucho dinero y lo están gastando en hacer experimentos absurdos, porque realmente lo que proponen es un absurdo. Y están infatuados y siguen insistiendo en esto, ¿no? Otro caso también lamentable es el de Vortex Bladeless de España, que es una cosa, una mástil oscilante que con los remolinos de los vórtices de von Karman, ellos proponen que van a generar mucho más energía y de manera más económica, y lo proponen hace 8 años, creo, 10, y siguen buscando fondos y usando fondos de gente de buena voluntad que les da para que sigan esta investigación absurda, que no tiene ningún asidero con la realidad, que no resiste ningún análisis aerodinámico, ni mecánico, ni eléctrico, pero ellos siguen ahí, son muy hábiles con el marketing y proponen algo absurdo, y el negocio es seguir recibiendo fondos de gente de buena voluntad, sorprendiendo a gente que quiere contribuir con la sostenibilidad del planeta, pero con la gente equivocada, ¿no? Otro caso también es esto de Primo Wind de San Diego, que es una propuesta que sí funciona. Sin embargo, en su información veremos que no están bien los números. La potencia que declaran no se ajusta con el diámetro ni la velocidad del viento que están diciendo. O sea, implicaría que tienen un CP de 0.8, o sea que supera largamente a BETS, ¿no? Entonces es un imposible. Y tienen su folleto y todo. Entonces llama la atención que una empresa en Estados Unidos, digamos, publique este tipo de información que es engañosa, de hecho, ¿no? Tienen un bonito video, pero con información equivocada. Eso para alertarlos de que siempre usen su criterio y su pensamiento crítico antes de aceptar cualquier propuesta, ¿no? No digo que no podamos inventar nuevas soluciones, que no podamos hacer cosas nuevas. De hecho, podemos, pero siempre pues con rigurosidad y con apego pues a las leyes de la física, ¿no? No con inventos alocados que no tienen asidero con la realidad y no siguen ninguna teoría verificable, y son resultados que además no pueden ser reproducidos ni pueden ser tampoco certificados, ¿no? Y con eso, bueno, dejo espacio para algunas preguntas, por favor. Estimados participantes, si no hay alguna otra consulta para poder concluir la clase, por favor. Sí, buenas noches. Yo tenía una consulta, perdón, estaba con el micro apagado. Adelante. Sí. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por la presentación. Ha estado muy, muy interesante. Yo tenía una consulta. Gracias, En el caso de diseños, por ejemplo, para mini eólica, ¿cuál es el procedimiento? Digamos, habría que hacer un inventario de cargas. Estas cargas tienen que ser en DC, en AC. ¿Qué componentes se tienen que incluir? Me imagino que aparte del aerogenerador, un regulador, unas baterías. Ese
proceso de dimensionamiento me podría abundar un poco, por favor? Para mini eólica nada más. ¿Cómo? Claro, acá retrocedemos, acá. Entonces, sí, bueno, es que no alcanza mucho el espacio para hacer todo un ejercicio de dimensionamiento de una turbina eólica, ¿no? Pero rápidamente, lo que hacemos es, teniendo en cuenta la curva de potencia, ¿dónde está la curva de potencia? La curva de potencia de la turbina, acá está, por ejemplo, de la turbina que tenemos en Paracas. Esta turbina tiene una curva de potencia. Entonces, tenemos que eh, establecer los vientos, por ejemplo, hora a hora, ¿no? De nuestra localidad. Podemos hacer algunos, en base a nuestras mediciones, podríamos eh, establecer días tipo. Podemos establecer un día tipo A, B, C, digamos, o un día flojo, un día medio y un día alto de viento, ¿no? Entonces, determinar hora a hora qué viento promedio hay, ¿no? En cada hora. Por ejemplo, a la medianoche de repente hay cero, después a las 6 de la mañana, así, ¿no? Cero, cero, hasta las 6 de la mañana que empieza a haber pues 3 metros por segundo, y así vamos haciendo nuestro perfil de vientos. A las 3 de la tarde de repente hay 10, a las 5 hay 11 y después empieza a bajar, ¿no? Entonces vamos determinando qué viento hay en cada hora en base a nuestras mediciones, y con la ayuda de esta curva de potencia podemos determinar cuánta potencia eléctrica nos va a producir la turbina eólica, ¿no? Eh, Tenemos entonces los kilowatts o los vatios, que dado que estamos haciendo un análisis por cada hora, vamos a poder multiplicar la potencia por la hora de tiempo que tenemos, asumiendo viento constante. Entonces vamos a poder determinar los kilovatios hora que nos va a generar la turbina, nos va a aportar la turbina eólica. Pero, por supuesto, la turbina eólica eh, tiene una producción que podría ser considerada como producción en bruto, ¿no? ¿Dónde está mi esquemita? Eso es a nivel de la salida de la turbina eólica. Pero luego tenemos el controlador, que podemos asumir una eficiencia del 95%, por ejemplo, ¿no? Típico. Va a disipar calor, ese regulador, por su manejo electrónico. Luego tenemos la batería, que de hecho si vamos a usar la batería para almacenar, vamos a tener que considerar alguna pérdida o alguna eficiencia de la batería que puede estar en el orden del 80-90%. Luego aquí nos falta pues el inversor también, ¿no? Eh, acá tenemos que tomar con un inversor la energía de la batería a 48 voltios y convertirla a 220 para transmitirla al consumo final. También tenemos pérdidas en los cables y tenemos pérdidas en la transmisión hacia el consumidor final. Entonces, aplicando esas pérdidas y esas eficiencias a la energía que estamos viendo que nos produce la turbina eólica en bruto, eh, vamos a poder determinar cuánta potencia finalmente llega al consumo. Y podemos verificar si esa potencia o esa energía diaria generada abastece el consumo de nuestro cliente, digamos, un pueblo o una casa o una operación productiva, ¿no? Entonces, esa es la forma de calcular una mini eólica, ¿no? Con un Excel también, se hace un Excel y se va haciendo algunos cálculos. Yo tengo ahí, a ver si lo puedo compartir. A ver, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? Un momentito. Acá está. No abrió. Un ratito. Ups. Un ratito que no funcionó esto. Acá está. Recién está abriendo, se está demorando en abrir el archivo.
Wow. Está un poco lento el... ¿Qué pasó? Ahí está, finalmente. A ver, entonces vamos a compartir. Ahí se debería ver un Excel, ¿no? Sí, sí se está viendo. A ver, a ver. Bueno, acá, hora por hora, acá vemos consumo. Es un ejercicio, ¿no? Pero muy bien puede servir como ejemplo. Hora a hora se determinan los consumos en potencia, kilovatios, cada hora. De 0 horas a las 23 horas, 24 horas, ¿no? 1.2, un perfil, ¿no? Aquí lo vemos graficado. El perfil de este consumo es así, ¿no? Tiene esta característica de con una especie de hora punta en la noche, por supuesto, ¿no? En paralelo tenemos información del viento y tenemos el perfil del viento, desde las 0 horas hasta las 23 horas. Eh, eh, ¿Cuánto viento tenemos? Y lo tenemos aquí también con un gráfico. El viento baja, no desaparece, pero baja a 5 metros por segundo y luego sube hasta 11 a las 3 de la tarde. Y esos son datos que se han tomado de Laguna Grande, de mediciones reales. ¿Ah? Y este consumo también es más o menos real. La radiación en caso fotovoltaico también eh, se puede graficar de esta manera, ¿no? Bueno, este es un ejemplo para un cálculo de micro red, ¿no? Con eólico y solar. Entonces aquí lo que estamos haciendo, uh, estamos calculando la potencia del viento dada la velocidad. ¿Cómo lo estamos haciendo? Por metro cuadrado. Es una potencia por metro cuadrado. Es una forma de equiparar la potencia eólica con la solar, porque la solar se especifica pues, en vatios por metro cuadrado. La eólica también se puede. Es simplemente aplicar la fórmula de un medio densidad, ya no área, sino un medio densidad, velocidad al cubo. Vendría a ser la potencia por unidad de área, ¿no? Por un metro cuadrado, ¿cuánta potencia tenemos dado un viento? Y aquí lo tenemos ya calculado para los diferentes vientos. Vale la pena notar que cuando el viento está en 12 metros por segundo, la potencia es más o menos como la máxima que se puede obtener del Sol, 1025 vatios por metro cuadrado, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo acá 12, sale, como les digo, 1062. Muy parecido a lo que es la potencia máxima que podemos obtener del Sol, ¿no? 1050 vatios por metro cuadrado. Viento de 12 ya tenemos esa potencia. Entonces, ¿qué se está haciendo aquí? Wow, acá se está aplicando toda una fórmula, ¿no? Se está aplicando la potencia por metro cuadrado, se está multiplicando por el área de la turbina, que es pi por 1.5 al cuadrado. Luego se está aplicando el CP, cosa que ya no habría que aplicar si estamos usando la curva de potencia. Pero si estamos calculando la turbina de la nada, desde su CP, tendremos que aplicar el CP, la eficiencia de la transmisión, del generador, las pérdidas en los cables, la pérdida del inversor, todo está aquí calculado en línea, ¿no? Finalmente, lo que se está diciendo aquí es que con un viento de 8 metros por segundo, esta turbina eólica de 3 metros de diámetro nos va a dar 0.768 kilovatios netos disponibles para el consumo. ¿Por qué disponibles? Porque ya los hemos castigado, digamos, por todas las pérdidas y pasando por todas las eficiencias del sistema, el controlador, los cables, el inversor, los cables hasta destino, ¿no? Entonces, así vamos haciendo nuestro presupuesto de generación. Aquí vemos que una turbina eólica nos está produciendo con este perfil de vientos 20 kilovatios hora disponibles para el consumo, cuando nuestro consumo es en 42. Entonces, o ponemos 2 turbinas o nos apoyamos en los paneles solares. Entonces, así podemos empezar a hacer cálculos, ¿no? Si gustan, les puedo pasar este archivo también. Sí, por favor. Sería muy amable. Bueno, aquí está la plantilla inicial del ejercicio y aquí ya está el cálculo, ¿no? Aquí están las fórmulas. La potencia fotovoltaica es
bueno, ya no estamos en fotovoltaico, pero la potencia del viento por unidad de área es esto, con lo que hablábamos, ¿no? Un medio, la densidad por la velocidad del viento al cubo, y aquí tenemos la potencia ya disponible de la turbina, es la eficiencia del generador por la eficiencia del mecanismo de la turbina, por la eficiencia del controlador de la turbina, el CP, un medio menos uno menos las pérdidas en los cables, el área de la turbina y finalmente la potencia de la turbina. Bueno, es una fórmula un poco larga, pero es totalmente aritmética. Lo que está haciendo es aplicándole eficiencias y también pérdidas a esta producción de potencia para finalmente llegar a la batería. Estamos llegando, ¿no? Luego aquí, efectivamente aquí estamos haciendo ya la parte final de la batería vía el inversor hacia el consumo. Entonces, ahí hay que aplicar otro castigo. Y así se logra calcular la microred. Y es más, aquí en el ejercicio que se hizo en esa oportunidad, se calculó el presupuesto de la microred, el costo, cuánto va a costar poner todos esos paneles y las turbinas con esta tecnología de baterías de gel, ¿no? Luego se hizo una microred con más baterías de gel, y finalmente se hizo un ensayo con baterías de ion litio, ¿no? Por acá está. Acá está con batería de ion litio, ¿no? Interesante porque finalmente con la batería de ion litio la energía sale más barata, ¿no? La inversión sale sale mayor. Aquí vemos un indicador importante, dólares por kilovatio instalado, pero más importante aún es el costo de la energía, el LCOE, ¿no? El Levelized Cost of Energy. Sale 15 centavos de dólar o 57 céntimos de sol el kilovatio hora con baterías de ion litio. Entonces, eso comprueba que las baterías de ion litio ya están aquí, o sea, realmente son más convenientes, a pesar de que implica una inversión un poco más alta, ¿no? Si en la batería normal de gel estábamos invirtiendo $2,000 por kilovatio, o sea, nos costaba $20,000 la microred. Cuando usamos baterías de ion litio nos sale $26,000, a $6,000 más, un 30% más, pero la energía nos sale más barata, 57 céntimos contra 79 céntimos, ¿no? Entonces realmente vale la pena, o accedemos a una energía más barata, bastante más barata, con baterías de ion litio. ¿Por qué? Porque si cuestan más está bien, pero duran mucho más y hay que cambiarlas menos frecuentemente. Entonces yo les voy a compartir también esta carpeta. De repente podemos hacer un Google Drive tal vez y lo comparto vía Adriana para que ustedes también tengan toda esa información. Muchas gracias, ingeniero. Con gusto. Muy bien, entonces no sé si hay alguna otra consulta, pregunta. Sí. Estimados participantes, si no hay alguna otra consulta, por favor, ingeniero, ¿me autoriza ya a finalizar la clase? Está bien, bueno, cualquier cosa quedamos en contacto. Si tienen alguna otra consulta, con gusto puedo ayudarlos con ella. De acuerdo, ingeniero. Muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Muchas gracias, estimados participantes. Entonces doy por concluida la clase. Que tengan muy buenas noches. Ya, muy bien, estén bien, descansen. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches.